La pregunta que yo me hago es, ¿todas estas personalidades las habrá visto en otra persona y las habrá imitado o las habrá generado en base a su misma percepción de cómo quiere presentarse al mundo? Sí, porque funciona desde el prejuicio. Exactamente. Por ejemplo, cuando él dice... Todos tienen algún tipo de cosa, ¿te das cuenta? Claro, que si hay un abusador, él dice, ¿quién es alguien malo? Y en su mente cultural es alguien yugoslavo, comunista, Europa del Este, ¿cachai? Y raro. Eso es una persona exótica. Es tan extranjero que lo extranjero me genera desconfianza. Claro, es muy raro, muy exótico para mí, y por lo tanto los malos son personas sobre las cuales no tengo mayor antecedente, son personas que vienen de afuera. Y súmale los años, perdón, Guerra Fría. Por eso te digo, lo habrá visto en la televisión. Claro, ¿Cómo es esta construcción social respecto a las personalidades de la gente que está dentro de él? Imagínate que de todas las personalidades, el que le adjudica el autor de las violaciones es a una mujer lesbiana. Sí. Y él le insistía que el resto de las personalidades no querían que esta mujer abusara de mujeres. Todos trataban de pararlo, pero surgía esta mujer y finalmente la que cometía estos actos de abuso sexual. Vale decir, dentro de todo, pareciera que él tiene una lucha con respecto a lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y el impulso de poder compensar psicológicamente su situación generaba personajes que le permitían hacer esto, siendo que la mayoría no estaba tan de acuerdo. Claro, imagínate que en medio de las sesiones psiquiátricas... Quiero terminar solamente el punto, para cerrar antes que llame a la sesión psiquiátrica, porque a ti te das cuenta que hay una personalidad, que es el profesor, que es, por decirlo así, como dice el presidente del libreto... Que junta todo. Es que junta todas las personalidades. Se lo llama la película Split, para los que la vieron, es la primera personalidad a la que tú ves en la película que es capaz de hablar de todas las otras personalidades que están dentro e incluso agregándoles valores y prejuicios a cada una. Sí, aunque están dentro de él, y él es la suma de todas. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando hablamos de la mujer lesbiana que no quería que violen, hay algunos que están en una lucha interna diciendo eso no está bien. Sin embargo, hay otros que sí están de acuerdo en cómo se hacen las cosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el nivel de fragmentación de ser víctima y victimario al mismo tiempo es, a mí me parece, uno de los temas más importantes respecto a la personalidad de Billy. Porque es muy raro que tú puedas ser, por decirlo de alguna forma, en un par de horas, víctima y victimario de casi la misma situación. O sea, de una violación, ser el violado, el sufrido y al mismo tiempo el que genera el dolor, a pesar de que sea, como decíamos anteriormente, lo decía la Monty, muy cuidadoso, muy suave a la hora de violarlo. Que eso te habla incluso del quiebre de personalidad y la maldad que hay detrás de cometer una aberración tan dura de la manera más educada posible. Según el documental es Arthur, un joven de 22 años, el que, como yo les decía, abre la puerta a que las personalidades vayan pasando. No. ¿Quién era este Arthur? Es como el maestro de ceremonia de... Es como, yo me lo imagino un maestro de orquesta. Es como ya, ahora vas tú. Claro. Ahora sales tú. Administra las personalidades. Claro, Arthur es el que reconoce que lo hizo dormir a Billy desde los 16 años. Y Arthur era un hombre inglés, educado, formal e inteligente. Experto en ciencia y también en medicina. Alguien que le da confianza. Era el que ponía orden entre sus personalidades y el que Billy de alguna forma acudía cuando necesitaba un pensamiento un poquito más elaborado. Él es el hombre que empieza a generar estas personalidades de un Billy que en diciembre del 78 fue declarado inocente a causa de locura, después de este análisis, de todos estos análisis psiquiátrico y enviado 10 años a tratamiento psiquiátrico. Oye, ojo, yo acá quiero hacer solo algunas aclaraciones que a lo mejor están de más, pero que de repente es muy necesario, porque me acordé, el año pasado salió la película Fragmentado. Split. O sea, no, salió hace varios años ya. Una película salió el año pasado, ¿cuál era? En Netflix. ¿Split puede haber sido? No. Bueno, el año pasado salió una película de... Se llama Múltiple. Múltiple, muchas gracias. Perdón, Múltiple, ¿ya? Que fue una película que generó harta polémica y que generó hartos llamados de personas que conviven con personas con personalidad múltiple, qué sé yo, o que tienen algún acercamiento, hacer un llamado a que ese tipo de películas se bajara incluso de las plataformas, porque decían, están generando un estigma. Están generando el estigma de que todas las personas que tienen este tipo de trastorno son violentos, de que todas las personas son malos, incluso asesinos. Y hay que explicar que nosotros hoy día lo que estamos haciendo es hablar de este caso en particular. Ninguno de nosotros psicólogo ni psiquiatra para analizar todas las personalidades. Sí, está bien que lo explico, yo pensaba que se sobreentiende, pero es un caso particular. Me acordé de la película y existió harta polémica en torno a eso, Salfa. En torno a eso de que la gente decía, ojo, porque claro, como bien decíamos al inicio, todos somos únicos en nuestro universo. No todas las personas que han sufrido trastornos en la infancia terminan en esto. Como los hermanos de Billy. Como el caso de Billy.
A mí lo que me da la atención es lo siguiente, que no quiero dejarlo pasar. Dentro de todo, uno se da cuenta de algo. Que Arthur no es tan real como Billy, el original. Claro. Porque todos los demás están construidos según lo que Billy cree que funcionan las cosas allá afuera. Toma. Es por eso, cuando dicen, de las 24 personalidades, una va a ser el que le da la bienvenida a los doctores. Este líder, de alguna forma. Este líder que administra a las demás personalidades. Y como es una persona de lo que él seguramente considera alguien confiable, británico, bien educado, científico. Claro. ¿Te das cuenta? Culto. Claro. Entonces es bien interesante porque podemos llegar a decir que sí existe un original y los demás los hace, lamento, el cerebro por necesidad, pero en base a lo que Billy sabe. Claro. No son posesiones estas cosas, no son personalidades, ahora lo que lo pienso, tan reales, sino son construcciones según lo que Billy entiende de cómo funciona el mundo. Claro, y yéndonos también Lleno de prejuicio. al día del juicio. Lleno de etiqueta. Él tuvo dos defensores penales públicos súper brillantes, muy capacitados, personas que se jugaron mucho por el caso. De hecho, ellos recalcaban que Billy no podía tener un juicio tradicional, que no sería justo porque él ni siquiera era capaz de colaborar con su abogado. Por lo tanto, se empiezan a pedir opiniones a distintos psiquiatras y psicólogos para poder en el fondo llegar a la conclusión y comprobar la veracidad de los estudios psiquiátricos que lo definen con este trastorno de identidad disociativa. De hecho, tenemos el otro lado de estos mismos científicos, doctores, expertos que decían que probablemente este sujeto se estaba como colgando del trastorno popular de la época, que era a raíz del libro Civil y de las 3 caras de Eva, que había generado como todo un revuelo a nivel de ventas, que eran bestseller, que después se hicieron películas. Entonces fue súper complejo hasta que al final la doctora Wilbur logra fusionar las personalidades de Billy, y esta es la parte más interesante porque tú describías recién, Salfate, que claro, él recurría a ciertas imágenes o ciertas identidades según la situación en la que él estaba. De repente necesitaba refugiarse como en esta personalidad más malota, ¿cierto? Después en este inglés más correcto. Pero lo que hace la psiquiatra es fusionar a estos 24 seres para lograr que Billy pueda enfrentarse al jurado y ser consciente de lo que le estaba pasando. Porque recordemos que dentro de la Constitución de Estados Unidos está que una persona que se enfrenta a un juicio tiene que estar en conocimiento de lo que está pasando. Tiene que estar consciente del proceso que está viviendo. ¿Y de qué es acusado? Exactamente. Si la persona no está en sus cabales, si está demente, si está interdicto, no puede seguir el proceso. Entonces, por eso era necesario como hacer esta fusión de personalidades para poder lograr esa justicia que hablaba Mike, porque hasta ahora esas 4 mujeres que fueron violadas no tuvieron justicia. No. O sea, no hay ningún tipo de reparación. De hecho, también en el documental se habla de otra víctima que habría sido un hombre en Washington, en Seattle, que desaparece y que por ahí también se le atribuye su responsabilidad a esa desaparición. Vamos a ver entonces lo que dice Billy después de su tratamiento. Miren, pongan atención. Well, basically, I'm no different than anyone else. I was sent to Athens on a court order because Athens is considered not only a think tank and a learning center, but they had a specialist down there named Dr. David Call, who is renowned in treating people with my kind of illness. His job was to restore me to a reality sense and to integrate me back into the community as a working, productive citizen and a taxpayer. Oye, perdona, hay algo que tengo que decir. Bueno, está sedado, yo creo. Sí, está un poquito pastillado, me da la impresión. O sea, piensa que es una enfermedad crónica, yo creo que nunca dejó de Tiene que estar tratarse. Y fíjate lo que él dice, o sea, esto ya es solo un paréntesis que quiero hacer. Cuando él dice, y ahora sí soy una persona, me arreglaron, y soy una persona funcional para la vida. Desde un tiempo a esta parte, sobre todo desde la educación, se ha hablado de cómo eso ha afectado al ser humano, de convertirte en alguien útil,
sin importar mucho de preguntarte lo que te gustaría hacer, lo que quieres, o sino más bien convertirte para algo que la sociedad necesita que sirvas. O sea, simplemente quiero reflexionar de cómo nuestra personalidad está moldeada respecto a nuestro entorno nos necesita en funcionalidad. Haber terminado un colegio, haber estudiado una carrera, ganar plata, pagar las cuentas y todo lo demás, y no es necesariamente algo que queramos o sea bueno para nosotros. ¿Sabéis qué? Lo que acabamos de escuchar es el discurso aprendido que le repite el psicólogo o psiquiatra una y otra vez respecto a cómo tiene que moldear la personalidad de Billy, que con pastillas finalmente... Que es una persona sana, es una persona controlada. Claro, ahora la pregunta es, ¿esa será Billy empastillado con un discurso aprendido o será una personalidad más de Billy la cual responde a la situación en la que se encuentra? Otra personalidad, porque pasó el proceso judicial, entendió que va a la clínica psiquiátrica, y para poder defenderse de todo lo que le pasa, a lo mejor genera este personaje que acabamos de ver, pero esto es discurso aprendido. Perdóname, ese es el discurso que le dice el psiquiatra. Sí, ese es el discurso de él. Pero esto es después de 10 años de tratamiento. Y perdóname, ¿y no podría interpretar 10 años al mismo personaje? ¿Por qué no? A ver, no sé, no tengo la respuesta acá. Por lo menos toda la información a las que uno puede llegar es que son terapias de conversación y terapias de medicamento. Eso es como toda la información que hay hoy en día en la palestra con respecto a eso. Probablemente, y Salfate tiene mucha razón, tú al final te quedas con el diseño de la realidad que te da tu terapeuta en esa pasada. Ahora, ese diseño de realidad que se le entregó a Billy era mucho mejor de lo que venía viviendo antes, con las otras personalidades. Pensemos que él en el año 99 ahora ni siquiera es Billy, eso es lo que pasa. Lo absolvieron de todos los cargos. Él después se va a California a vivir y vive bien o medianamente bien hasta el año 2014, que fallece por cáncer.